un día descubrí. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él. La oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, a las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno: En Jesucristo se halla la paz. Meditando la letra, alabamos al Señor. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tiene almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma veces desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal,
en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios. Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en Él, y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece dar descanso al Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con Él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén. Hechos 16, del 6 al 10. Me gustaría que lo pudiéramos leer todos juntos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Amén. La semana pasada pudimos ver a través de la palabra la concentración limitada, ¿verdad? Esta semana no es que sea la concentración limitada, sino que es una concentración seleccionada la que vamos a hacer. Entonces voy a ir a explicar en el día de hoy la palabra con este título. Si vemos el pasaje bíblico en Hechos 16, del 6 al 10, vemos que en este momento Pablo seleccionó o eligió concentrarse en oración. ¿Para qué? Para recibir la guía. Pablo, que ya había tomado la determinación de predicar este evangelio hasta lo último de la tierra, él se proponía ir a Asia para predicar de Cristo.
porque era una región donde realmente necesitaban de Cristo, igual que todo el mundo. Entonces, no hay nada de malo en eso, ¿verdad? ¿Qué de malo habrá en que Pablo quiera ir a Asia a predicar el Evangelio? Pero Dios lo bloqueó. El Espíritu Santo se opuso a que Pablo pudiera ir a Asia. Hubo impedimento. ¿Qué quiere decir? Que Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Dios tenía otro plan. Nosotros, a veces, con nuestro pensamiento, con nuestra toda buena intención, ponemos títulos de oración delante de Dios. Para el Evangelio, Señor, para la evangelización del mundo. Bendíceme de esta forma, que mi negocio vaya bien. Entonces voy a levantar un RUTC, voy a levantar una iglesia, ponemos nuestro título de oración. Pero a veces las respuestas no vienen de la forma en la que nosotros pensamos. A veces incluso Dios ha preparado otra cosa que ni siquiera en estos momentos estamos pensando. Por eso, ¿qué es lo más importante? Concentración seleccionada. Os bendigo para que realmente podáis estar concentrándoos en el Evangelio. ¿Qué es lo más importante? Que disfrutemos del Evangelio. Si disfrutáis del Evangelio, vais a ver que el problema en sí va a ser una respuesta. Pablo, en este momento donde vio que el Espíritu les bloqueaba para ir a Asia a predicar el Evangelio, ¿él qué hizo? Se paró y por la noche se puso a orar. ¿Se puso a orar para qué? Para recibir la guía. Pablo escogió concentrarse en oración para recibir la guía de Dios. Hay a veces que ocurren cosas inesperadas. A veces cosas que también nos duelen el corazón. A veces no podemos ni entender, Dios, ¿por qué tú obras de esta forma? ¿Por qué tú has permitido esto? En ese momento, ¿qué hay que hacer? Como Pablo, pararse y orar. Orar y pregúntale a Dios, Dios, ¿por qué tú has permitido esta situación? Entonces vais a ver que Dios tiene un plan en todo esto, una razón, un porqué. Cuando ocurre algo y no entendemos el porqué, os bendigo para que entréis en esta concentración seleccionada. Elegir la concentración, elegir a Dios, elegir mirarle a Él, elegir entrar en oración. De verdad que a Dios no se le escapa nada. De verdad que a Dios no se le escapa nada. Pero Dios ha permitido esto. ¿Por qué? A Dios no se le escapa nada, pero ha permitido que esto ocurra en mi vida. ¿Por qué? Hay a veces que no podemos entenderlo, pero cuando pasa un tiempo, si realmente estáis preguntando delante de Dios y tenéis la respuesta en el Evangelio, vais a ver que hasta eso que fuera un problema va a ser de gran bendición. Yo, cuando iba al colegio, en el instituto o en el bachiller, yo nunca he suspendido, nunca he repetido curso. No era el mejor de la clase estudiando, pero era un chico que, pues de bien, notable, que sin ningún problema sacaba mis cursos adelante, mis asignaturas adelante. Y en selectividad, aunque ya lo he contado alguna vez, ¿qué ocurrió? Que suspendí. La selectividad, la gente de bachiller lo teme mucho, porque claro, es un examen muy importante, es un examen que necesitas aprobar para entrar a la universidad, pero en realidad, si miras las estadísticas, el 80% de los estudiantes de bachiller que aprueban bachiller y van a selectividad directamente, lo aprueban, el 80 o el 90%, era algo así cuando me tocó estudiarlo. ¿Qué ocurrió? Que yo suspendí, yo no lo entendí, porque yo saqué bien adelante mis asignaturas en bachiller, me preparé bien la selectividad con mis amigos y todos hicimos el examen y todos aprobaron menos yo. A mí eso me dio mucha vergüenza, hasta el punto que no quería ni sacar el tema. No le quería decir a mis amigos que había suspendido de la vergüenza que me daba. Fíjate que no pasa nada, si suspendes un examen lo puedes hacer el examen de repetición en unos meses. Pero a mí eso como que me daba hasta vergüenza. Después de 3 meses hice la selectividad de nuevo en septiembre
y ahí la aprobé. En ese tiempo, entre medias, ¿qué hizo Dios? Puso en mi corazón otra carrera que estudiar, incluso en otra universidad. Cambió totalmente la dirección de mi vida. Y al paso del tiempo, yo vi que porque estaba estudiando en esa universidad, que era privada además, a través de la crisis que vino a mi familia, pues yo tuve que dejar los estudios de lado y poder venir a Corea para empezar mi entrenamiento aquí. Claro, tú imagínate, si yo hubiese ido hubiese aprobado a la primera la selectividad, hubiese ido a la universidad pública que yo quería ir a estudiar la carrera que yo quería estudiar, aunque hubiese venido la crisis económica, yo hubiese acabado mis estudios. ¿Qué ocurre? Que Dios había preparado otra cosa para mí. Dios no quería que yo fuera un empresario. Dios no quería que yo levantara mi propia empresa, sino que Dios me había predestinado ¿para qué? Para ser pastor, para predicar el evangelio. Yo en ese momento no lo sabía. Pero hasta en ese momento Dios obró por delante y lo bloqueó. Yo no tuve un pastor al lado que me dijera estas palabras, pero yo ahora lo veo. No es que yo suspendiera, sino que Dios bloqueó que yo fuera por ese camino porque Él había preparado otra cosa para mí. No era nada malo. Yo ya tenía el Evangelio además. Yo oraba para ser como mi madre. Una persona que dentro del Evangelio disfruta, levanto mi empresa, el día de mañana con mi familia, todos devocionar también por la iglesia, ayudar a mi pastor. Yo tenía ese corazón. Pero Dios había preparado otra cosa totalmente diferente para mí. Yo al principio no lo entendía, por eso me avergonzaba. Por eso no lo podía hablar con mis amigos. Ayer y hoy, incluso por la mañana orando, pensaba en José. Si José tenía una característica es que él disfrutaba del Evangelio continuamente. Él disfrutaba del Evangelio. ¿Cómo tengo esta seguridad? Pues viendo su vida, no es una vida que, yo quiero pasar por lo mismo que José pasó. No, le vendieron sus hermanos. Estuvo trabajando de esclavo. Le acosaron y encima le acusaron injustamente y le metieron en la cárcel. O sea, pasó por un montón de cosas que yo no quiero pasar por ellas. Pero ¿por qué veo que José continuamente disfrutó del Evangelio? En medio del problema, él no se afligió por el problema ni se dejó arrastrar, sino que vio el plan de Dios. Sus hermanos le venden como esclavo. ¡Qué remordimiento! Dios, ¿cómo tú puedes permitir esto? Tú que me has dado el Evangelio, tú que me has llamado para hacer la evangelización del mundo. ¿Hasta qué punto José tenía este pacto aferrado en él? Soñaba con la evangelización del mundo. Y Dios, ¿y tú permites que mis hermanos me vendan así como esclavo? ¿Cómo tú puedes permitir esto, Dios? José no le sacó el dedo a Dios y le dijo, es que tú, ¿por qué me haces esto, Dios? Si yo tengo que hacer la evangelización del mundo. No, sino que él tenía esa seguridad en el Evangelio. Y lo que iba viniendo en su vida, ¿qué es lo que veía José? Que era el cumplimiento de ¿qué? De ese pacto al que él se había aferrado. Hay a veces que en nuestra vida nos vienen cosas que, que no esperábamos, que son dolorosas incluso. Pero os bendigo para que podáis confiar de verdad en Dios. La semana pasada vimos la concentración limitada. Pablo decía que todo era basura con tal de ganar a Cristo. Esta semana la habéis podido experimentar. ¿Qué es tan importante para vosotros? ¿Qué tiene ese gran valor más que Cristo? Primero, tenéis que creer, igual que Dios escogió a Pablo, tenéis que creer que Dios os ha llamado. De verdad, igual que escogió a Pablo, Dios os llamó. Es el primer punto de hoy. Dios te escogió. Si vemos en 8, 9, 15, dice, el Señor le dijo, a Ananías le dijo en este momento, ve porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Este es el versículo donde Pablo recibe el llamado y se convierte encontrándose con el Señor. Claro, Pablo era una persona que mataba a cristianos, que los perseguía.
Y de repente se encontró con el Señor, descubrió que Jesús era el Cristo. Ahí recibió la respuesta a su vida. Completamente cambió a través de esa experiencia. Y Dios se le aparece a Ananías, que era un discípulo que estaba en esa región, y le dice, ve y ayuda a Pablo porque acaba de recibir al Señor y ayúdale para que pueda crecer en el Evangelio. Haz ministerio de equipo con él. ¿Y qué ocurre? Que Ananías le dice, Señor, ¿cómo voy a ir si Pablo es este que persigue y mata a los cristianos? Y claro, ya el Señor le dice esto, ve porque este es instrumento que yo he escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién sois vosotros? Sois estas personas. ¿Por qué Dios ha venido a vuestras vidas? ¿Todavía pensáis que vosotros habéis escogido a Dios? Y cuando no me interese, ya no le escojo. Si Dios ha venido a vuestras vidas, ni siquiera la habéis buscado vosotros. Ah, bueno, yo es que conocía a Toñín y Toñín me ha hablado un día del Evangelio. No, no. Es que eso Dios lo ha permitido así. Dios os ha escogido. ¿Para qué? Para que llevéis mi nombre en presencia de los no creyentes, de reyes, de los hijos de Israel. En Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios os escogió a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios os ha llamado. No es que vosotros habéis escogido creer en la fe, ser cristiano, recibir a Jesucristo, sino que Dios mismo ha venido a vuestras vidas, ha venido a encontrarse con vosotros y os ha bendecido. ¿De qué forma? De que Dios, estando con vosotros, de verdad en vuestra vida va a haber fruto. Tenéis que creerlo. Además, este fruto va a permanecer. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo va a dar. En Efesios 1:4 dice la palabra de Dios que Dios nos escogió según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fueseis santos. ¿Qué significa ser santo? Ser creyente. Nosotros somos santos. No penséis que los santos son otras personas. El creyente es santo. Delante de Dios somos justos. No quiere decir que no tengamos pecado. Delante de Dios, es verdad, no tenemos pecado, aunque pecamos. Pero hemos recibido el perdón de los pecados. En Cristo somos santos. Somos los creyentes. Dios os ha bendecido de esta forma. Nos ha escogido. En Europa, hace años, estuvo el Evangelio. Pablo iba a ir a Asia y de este momento que ocurrió, en una visión que Dios le daba, veía a un macedonio, que eso es Europa, que le estaba diciendo, ayúdame, ayúdame. Y Pablo se propuso en su corazón ir rápidamente a Europa a predicar el Evangelio. Y por eso el Evangelio entró primero en Europa, llegando hasta Roma. Entonces, de verdad que hace muchos años el Evangelio estaba en Europa. Ha quedado grabado en las calles, lo podemos ver en la cultura, incluso en nuestra forma de hablar, pero ahora ha desaparecido. Vosotros tenéis que ver esto. Entonces os daréis cuenta qué importante soy yo, qué importante el llamado que Dios me ha dado. No hay gente que hable de Cristo, no hay gente que proclame solo Cristo. Hay muchas iglesias. ¿Y qué hablan? Es Jesucristo más algo más. Sí, sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha venido a salvarte, pero no tienes que pecar, y si pecas tienes que pedir perdón de esta forma, pagar por esto. ¿Quieres la salvación? Tienes que pagar por tu boleto. ¿Quieres el perdón de los pecados? Tienes que hacer esta oración 20 veces. Es Cristo más algo. Tienes que ayunar, tienes que arrepentirte, tienes que hacer esto, lo otro para la salvación. No es solo Cristo. ¿Qué valor tiene que seamos una iglesia que solo habla el Evangelio? De verdad que es así. Por eso nosotros, como creyentes que tienen la respuesta en Cristo y el Evangelio,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta semana, aunque sea solo esta semana, toda la vida debería ser así, pero aunque sea solo esta semana, entra dentro de la concentración seleccionada. La semana pasada veíamos la concentración limitada, hoy concentración seleccionada. ¿Por qué nosotros nos tenemos que concentrar? Nos concentramos para grabar, enraizar y tener la naturaleza del Evangelio. No lo olvidéis. ¿Por qué? Porque en mí no hay Evangelio. En mi vida, en mi pensamiento, lo que me sale no es el Evangelio. Hay muchas ocasiones en las que es verdad que ya empezamos a pensar con el Evangelio, pero en muchas ocasiones más, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de tomar decisiones, mi relación con otras personas, no están basadas en el Evangelio. El rencor que yo tengo hacia otros, no puedo perdonarlos. Por eso yo tengo que concentrarme en el Evangelio, para ir dándome cuenta y estar grabando el Evangelio hasta el punto que enraíce en él y sea mi naturaleza, mi estilo de vida. Cuando un creyente sufre porque pierde esta concentración. Yo me di cuenta. Satanás viene y ¿qué te roba? Te roba a Cristo. Satanás viene y lo que te quita es la palabra, la concentración en Cristo y te hace mirar el qué, lo físico, lo material, tu debilidad. Y con eso continuamente te empieza a atacar. En el momento empiezas a estar ocupado, pierdes tus rutinas del culto. Parece que todo se desmorona, empiezas a perder fuerza. ¿Por qué? La Biblia nos habla sobre ello. Es esencial para el hombre. No es elección. No es puedo vivir así o así. No es puedo creer o no creer. Puedo tener fe o no puedo tener fe. No se trata de eso. No es elección, sino que Dios nos creó de esta forma. ¿Cómo Dios creó al hombre? Génesis 1:27. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué significa que Dios nos creó a su imagen? ¿Cuál es la imagen de Dios? A Dios no le vemos. Dios no tiene imagen. Lo podemos pensar así, ¿no? Porque no le vemos. La imagen de Dios, la forma de Dios, que es, como dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Que Dios nos creara a su imagen y semejanza, quiere decir que nos creó como Él es, con espíritu. De entre toda su creación creó al hombre con su espíritu. Dios nos dio de su espíritu. El espíritu de Dios entró en nosotros. Esa es la imagen de Dios en nosotros, que somos seres espirituales. Por eso el hombre adora a Dios, por eso el hombre puede orar a Dios, por eso el hombre en espíritu puede dar culto. ¿Por qué? Tenemos el espíritu de Dios. ¿Qué más? Además, en Génesis 2:7, que dice la palabra de Dios, que Dios, al crearnos, que nos formó del polvo y del barro, sopló aliento de vida y fuimos hechos seres vivientes. Dios nos dio de su espíritu y sopló ese aliento de vida, sopló de su espíritu en nosotros. Y es el espíritu de Dios que está en mí el que me hace estar vivo, el que me hace ser viviente, espiritualmente el que me hace tener victoria, el que me hace poder tener una relación con Él, el que me hace que cuando oro recibo respuestas. Es ese espíritu de Dios. ¿Y qué más? En Génesis 2 del 1 al 18. ¿Qué es lo que habla? Que Dios los creó como seres vivientes y los dio un pacto. Dios creó al hombre con un pacto. A nosotros nos dio el pacto. ¿Para qué? ¿Qué es el pacto? La promesa. Dios hizo una promesa entre Él y nosotros. ¿Qué es? Gobierna la tierra, sojúzgala, nos ha bendecido. Pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Es el pacto que Dios nos dio. ¿Para qué Dios nos dio un pacto? Para que vivas. Por eso en el momento que el hombre pierde el pacto de Dios, ¿qué ocurre? Que muere. ¿Qué le dijo Dios? Ciertamente, si comes de este árbol, ciertamente morirás. En Génesis 3:6, ¿qué dice Satanás? Que no vais a morir. ¿Qué ocurrió? Que el hombre, en Génesis 3, Adán y Eva, cometieron el pecado original. ¿Qué ocurrió en ese momento? Estas tres cosas, la imagen de Dios,
el aliento de vida y el pacto, el hombre lo perdió. En otras palabras, Satanás se lo robó a través de un engaño. ¿Qué es lo que ocurrió? Quedaron separados de Dios. ¿Qué significa quedar separado de Dios? Quedaron desconectados de Dios. ¿Cómo el hombre quedó desconectado de Dios? En el momento que entró el pecado, el Espíritu de Dios les abandonó. Ciertamente moriréis. ¿Murieron o no murieron? Yo al principio me preguntaba esto. A ver, dijo, ciertamente moriréis, pero no murieron. ¿Cómo que no? A partir de ese momento la gente muere. La gente muere. Ciertamente moriréis. Dios lo dijo desde el principio. Desde ese momento empezó la cuenta atrás para el hombre. Ciertamente el hombre muere. Ciertamente el hombre quedó separado de Dios. Y separado de Dios no puede vivir. ¿Qué significa estar separado de Dios? ¿Qué significa estar separado, desconectado de Dios? Esto significa que el Espíritu de Dios que estaba en nosotros nos abandonó. Quedamos huérfanos, muertos espiritualmente. ¿Qué más nos robó Satanás? El aliento de vida. ¿Eso qué es? Estar en pecado. Muertos en pecado, sin vida. El que tiene la deuda del pecado es la muerte. Ese aliento de vida nos lo robó. El hombre quedó sin vida, en medio de los desastres, destrucción, maldición. ¿Y qué más Satanás nos robó? Ese pacto con el hombre, o sea, entre Dios y el hombre. De esta forma quedamos atrapados bajo la obra de Satanás. Ese es el pecado original. Satanás nos robó estas tres cosas. Y el hombre quedó separado, en pecado y bajo la obra e influencia de Satanás. Ese es el problema del hombre. El pecado original. Por eso el hombre quedó separado de Dios y le vino este problema espiritual. Y eso es lo que se refleja hoy día en la sociedad, lo que se refleja hoy día en mi vida, en mi línea generacional. Este es el problema, pero se refleja de varias formas. ¿Eso qué son? Los 6 estados del no creyente. Problemas mentales, ansiedades, enfermedades físicas, mentales, la muerte, porque todo el mundo muere, y hay un juicio después de esto. Las maldiciones generacionales. ¿Por qué yo me tengo que concentrar en el Evangelio? Porque Dios nos habla de este problema. ¿Y qué nos dice? Que si no es a través de Cristo, este problema no puede ser solucionado. El hombre lo intenta. ¿Y qué crea? Religión. Intenta ganarse el favor de Dios, intenta que este problema, escapar de este problema de alguna forma, y crea la religión, o estudia y se prepara. Lo intentan con medicina, lo intentan con la ciencia, con tecnología. Ya hay gente que ha ido al espacio a darse una vuelta y ha vuelto. En plan turismo. Fíjate hasta qué punto está llegando el hombre. A nivel tecnológico, llegan a cosas impensables, ¿no? Hace unos años. Pero este problema no se puede solucionar con otra cosa. Dios da solo un método, Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos solucionarlo por nosotros mismos. Dios dio a su Hijo. ¿Cuánto Dios nos amó? Dio a su Hijo para que muriera por vosotros. Os bendigo para que podáis estar concentrándoos en esto. Yo tengo que disfrutar de esto. ¿Quién soy yo dentro del Evangelio? ¿Qué es lo que yo he recibido? ¿Qué es este Evangelio para mí? Dios quiere que tengáis esa respuesta y que a través de vosotros esta respuesta esté siendo compartida. A mí me duele el corazón. ¿Por qué? Porque hay muchas personas alrededor nuestra que están sufriendo dentro de los 6 estados del no creyente. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. ¿Cuándo me duele más el corazón? Cuando creyentes no pueden disfrutar del Evangelio. Si yo disfruto del Evangelio, en el momento que me vienen problemas, lo veo de forma diferente. En el momento que me viene una situación que yo no esperaba, la confronto o me enfrento a ella de forma diferente. Como he dicho en la introducción, José disfrutaba continuamente del Evangelio. Por eso, cuando le vendieron como esclavo,
no es que estuviera desorientado, no es que tuviera dudas, sino que él tuvo seguridad. Dios me está enviando a Egipto por su plan. Él lo pudo entender ahí. ¿Lo mezclaría con emociones? Pues no lo sé. Son sus hermanos. Le dolería, imagino. No lo sé. Pero sobre todo, él, ¿qué tenía por delante bien claro? El plan de Dios. Por eso yo veo a los 7 remanentes de la Biblia, el mayor problema lo cambiaron a una gran respuesta. ¿Por qué? Tenían ese estado espiritual donde podían disfrutar del Evangelio. Ha ocurrido una desgracia en vuestra vida, en vuestra familia. Os bendigo para que podáis encontrar el plan de Dios y cambiarlo a respuesta. No sé si lo estoy explicando bien, pero es posible cuando disfruto del Evangelio. Hacer de este problema la mejor oportunidad donde pueda ser la mayor respuesta. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer la concentración? La razón es porque necesitamos esa antena comunicativa. ¿Qué es esto? Para comunicar, pues se necesita una antena, ¿no? A veces tenemos una torre y arriba se pone la antena para que pueda dar señal. Pero claro, en muchos casos nosotros tenemos la plataforma, la torre, pero nos falta la antena. Y sin antena, pues todo es imposible. ¿Cuál es el objetivo de realmente concentrarnos? Que a través de nosotros, que seamos luz a las 237 naciones, como Kai ha orado hoy. Ese es el objetivo. Ni siquiera se trata de mí, sino que a través de nosotros la gente pueda recibir a Cristo y la salvación. Esta obra comenzará cuando estamos restaurando nuestra concentración. Entonces, como José, ¿qué es lo que ocurrió? O como Pablo, él pudo ver que el llamado que él había recibido era algo que era imposible. La evangelización del mundo. Esto es imposible. La salvación de mi familia. Parece imposible. Pablo, en algo que parecía un problema o algo que era imposible para él, ¿qué hacía? Él se paró y oró. Y al orar, ¿qué encontró? El plan absoluto de Dios. Este es el deseo de Dios. Me es necesario ver también Roma. Tengo que ir a Macedonia a predicar el Evangelio. En medio del problema, no se quedó en por qué Dios no me deja ir a Asia, sino que en medio del problema, él se paró y orando delante de Dios, vio que lo que era absolutamente posible le guiaba a un plan absoluto de Dios. ¿Por qué? Él tenía un pacto absoluto de Dios. Y veíamos que toda su vida, todo lo que iba ocurriendo, no era por casualidad, sino que su vida, él estaba caminando dentro de este itinerario absoluto. Que yo suspendiera era el itinerario absoluto de Dios. ¿Por qué? Lo hemos visto en el punto número 1. Él me escogió. Yo no lo sabía, pero Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, como ese remanente para predicar el Evangelio. Hasta lo último de la tierra, hasta donde Él quiera usarme. Si Él me escogió, Él me ha preparado, Él me usa, lo que Él quiera. Por eso es lo que yo digo, teniendo las mayores expectativas, no espero nada de Dios. Ah, mira, hoy me ha dado el encuentro con un chico de Ghana. Pues le predico el Evangelio. Uy, se abre la puerta a Ghana. Pues para allá que voy. El mes que viene voy a Suecia. Hoy me he encontrado con una anciana de la iglesia y me decía, anda, que vas a Suecia también a casar a esta remanente, ¿no? Con su novio. Digo, sí. Digo, ¿quién me lo iba a decir a mí? Yo en la vida había pensado que iba a ir a Suecia a predicar el Evangelio, pero fíjate, Dios en su itinerario ha obrado de esta forma. Es verdad, no sé qué. Y bueno, digo, es una respuesta de mi madre, le he dicho, ¿no? Ella siempre oraba por mí porque ella conocía a mi madre. Digo, ella siempre ha orado por mí para que pueda hacer la evangelización del mundo. Mira,
¿Quién me lo iba a decir? Ahora estoy yendo a Suecia a predicar el Evangelio. Itinerario absoluto. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que tener? Es esta antena comunicativa con Dios donde puedo recibir, ser ese receptor y recibir estas cosas de Dios, el plan absoluto de Dios, el pacto absoluto de Dios, el itinerario absoluto de Dios. A Dios no se le escapa nada de las manos. Lo que ocurre, ocurre por algo. ¿Cómo esto puede ser el plan de Dios? ¿Cómo esto puede ser la voluntad de Dios? Es soberanía absoluta de Dios. Tienes que creerlo. A veces duele, pero si esperas un poco y confías en Él, vas a ver que Él también, junto con el problema, te va a dar la respuesta. Y también te va a dar consuelo, todo lo que necesitas. A través de esta situación, cambia la respuesta. Esto que ha ocurrido, aquí hay algo que yo tengo que aprender. Lo que os ocurre a vosotros, para mí es un mensaje también. Lo que va ocurriendo en vuestra vida, a mí me da mucho que pensar como pastor, como líder espiritual vuestro. Y me pongo en oración, Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué has permitido esta situación? Y realmente oro por vosotros. Y mi oración es que juntos podamos encontrar estas respuestas, el por qué. Si lo cambias a bendición, de verdad que no es una pérdida, va a ser ganancia. Cámbialo a bendición, cámbialo a una respuesta. ¿Cómo hago eso? Encontrando el plan de Dios. Encontrando el por qué Dios ha permitido esto. Entonces vais a recibir mayores respuestas de lo que habéis perdido. Pablo es lo que quería decir, con que todo era basura. No estaba hablando de la basura en sí. ¿Qué tipo de basura había en esa época? No está hablando de la basura en sí. Está hablando del valor de Cristo. ¿Por qué? Porque esto realmente, pues hay una meta absoluta de Dios, un objetivo absoluto de Dios. Y Dios obra para ello. Os bendigo para que en cada situación podáis encontrar esa respuesta, podáis encontrar ese plan que va a hacer entender la situación por la que estáis pasando, ese horario. Y sobre todo que tengáis seguridad en el Evangelio. ¿Qué necesitamos? Disfrutar del Evangelio. Entonces nos enfrentaremos a toda situación de forma diferente. Os bendigo para que esta semana podáis estar escogiendo no el criticar, no el señalar a Dios, sino escogiendo el poneros delante de Dios y preguntarle por qué. Dios, ¿por qué tú permites esto? Bendíceme para poder entender tu plan. ¿Cuál es la razón por la que tú me estás guiando en medio de esta situación? Os bendigo para que podáis realmente entenderlo de esta forma. Una persona me dijo que durante muchos años, y ya acabo con esto, sufrió mucho por un problema que no se le solucionaba, un problema espiritual, pero que por ese problema espiritual, ahora que se ha dado cuenta que gracias a ese problema espiritual que tanto le hacía sufrir, que no le dejaba dormir por las noches, ahora puede creer y entender quién es Jesucristo. Otra persona hace un tiempo también me decía que por su esposo ha sufrido mucho, porque tiene problemas con el alcohol, además de que es no creyente, se opone a que vaya a la iglesia, se opone a que reciba gracia, la trata mal, a sus hijas también, tal. Pero ¿qué me decía esta mujer de fe? Que ahora se da cuenta que gracias a su esposo, ella, cuando iba a la iglesia, casi se arrodillaba delante de Dios. No físicamente, pero la actitud que tenía. Necesitaba de Dios y esa desesperación hacia Dios la hacía recibir un montón de gracia en el culto. Claro, conociéndose a sí mismo, a sí misma, pues ella decía que si mi esposo no fuese así, yo no hubiese creído en Jesucristo. Yo no lo necesito. Gracias a ese problema. Un problema que ella no desea a nadie. Una situación que es tan difícil. Pero recibiendo gracia y viéndolo con los ojos del Evangelio, se pudo dar cuenta del mensaje de Dios. Se pudo dar cuenta de lo importante que era Cristo y el Evangelio para su vida. Esa mujer ha recibido mucha bendición por entender esto. Os bendigo para que podáis estar entrando esta semana
dentro de esa concentración seleccionada. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Gracias porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, porque a ti te ha placido y porque tú tienes un plan para cumplir con nosotros. Dios Padre, bendícenos para que, así como nos concentramos en ti, podamos estar descubriendo tu plan continuamente. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida. Que camine como un discípulo, mi pasado y mío, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y en estos momentos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión y llenura del Espíritu Santo, esté sobre tu pueblo hoy aquí reunido, sobre sus casas, sobre los lugares y naciones que hoy se han reunido aquí para darte culto por internet, sobre sus hogares, sobre sus familias y sus empresas. Esta bendición esté sobre aquellos que hoy se aferran a tu palabra y entran durante la semana a la concentración seleccionada. Desde ahora y para siempre. Amén.